Todos tenemos abierto el chat para que ahí puedan hacer sus preguntas o responderme algunas cosas. Buenos días de nuevo, mi nombre es Jesús Cervantes. Yo soy director asociado de la empresa Interia, que es una empresa internacional dedicada al área de consultoría, auditorías y formación, o sea, cursos. Nos dedicamos a la implantación de normas de todo tipo, mexicanas como la NOM 035 y internacionales porque implantamos todas las ISO. Quisiera en este momento que me dijeran a través del chat si me están escuchando bien, para empezar con algo muy básico. ¿Se escucha bien? Alguien me ha dicho que perfectamente. Bueno, muy bien. Se escucha bien de Rodrigo a todos. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, les decía, nosotros nos dedicamos a la implantación de normas y estamos muy involucrados ahora con el tema de la pandemia, de lo que le está pasando a las empresas, de cómo podemos ayudarlas. Y Canaco ha hecho el favor de invitarnos a dar estos seminarios, estas charlas, para dar algún tipo de orientación y también de buenas noticias a las empresas que se le están pasando no muy bien, y también dar algún tipo de asesoría a las empresas que les están pasando muy bien, porque hay muchas empresas que con lo que está pasando están vendiendo 200, 300% más de lo que vendían. Y también hay empresas que han tomado la decisión de no continuar, de cerrar. Así que Canaco lo que ha hecho es utilizar su poder de convocatoria y nos ha invitado a nosotros para que hablemos un poco de qué cosas se pueden hacer a raíz de lo que está pasando, ya sea que su empresa en este momento no esté operando, ya sea que su empresa en este momento no se dé abasto porque está vendiendo lo que nunca vendió, y todo lo que puede estar sucediendo en medio, con gente trabajando en casa, con gente a media máquina, haciendo guardias, en fin, tantas cosas que se están dando en estos momentos. Entonces, sin más preámbulo, voy a intentar compartir pantalla. Voy a necesitar que me avisen si logran ver el documento en el que me voy a basar para ir desarrollando las ideas que espero que para ustedes resulten útiles. Ya pueden ver todos la primera lámina de mi presentación. Creo que sí. Sí. Ok. Bueno, pues esta es la primera lámina sobre una presentación que tiene que ver con lo que Interia le ha llamado Plan de Continuidad y Resiliencia, aplicación práctica, perdón, pero le podemos llamar de muchas otras maneras. La palabra resiliencia no se usa mucho en México. Este es un plan, puede ser un plan de emergencia, plan de situación especial, pueden llamarle como ustedes quieran. El tema está o tiene que ver con el hecho de que primero hay que admitir que lo que está pasando es muy serio. Segundo, hay que también admitir que las cosas no están como hace unas, que será 10, 12, 15 semanas, y hay que hacer cosas para defender nuestra empresa. Lo primero que tengo que decir es que sobre esto es que no importa si la empresa está sin operar, si la empresa ha tomado la decisión de cerrar de manera definitiva, o si la empresa tiene más o menos que hacer o tiene muchísimo que hacer. Todas las empresas en este momento, no importa cuál sea su objetivo, necesitan un plan de este tipo. Necesitan poner orden, necesitan sentarse con la gente clave de la empresa. Si la empresa está formada por dos dueños nada más, pues entonces esos dos dueños se necesitan sentar y necesitan hablar sobre qué es lo que se va a hacer no en el corto, sino en el cortísimo plazo. Porque una cosa que sucede cuando no se trabaja con un plan de estos, cuando se está trabajando de manera irregular, entonces es que se caen improvisaciones. E improvisaciones en el contexto en el que estamos es sinónimo de gastar más.
sinónimo de perder. Entonces, hay que evitar las improvisaciones, definitivamente hay que ir poco a poco decidiendo día tras día qué es lo que le conviene a la empresa, qué es en lo que se puede ahorrar, e incluso si se toma la decisión o se ha tomado la decisión de no continuar con las operaciones de manera definitiva, también se necesita un pequeño plan para no dejar cabos sueltos que también a la postre pueden ser muy costosos. Entonces, un plan de contingencia es un asunto de primerísima necesidad en este momento para cualquier empresa. No importa a qué se dedique, no importa si la está pasando bien o mal, no importa de qué tamaño sea, no importa cuántos empleados tenga. Entonces, esto es necesarísimo porque además le proyecta la imagen a los empleados, a la gente que está en la empresa, de que las cosas no están normales. Hay gente que le cuesta trabajo admitir que esto no está normal y siguen yendo a la empresa como si no pasara nada, no toman ninguna precaución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario que mandar el mensaje de que las cosas no están como siempre. Entonces voy a tratar de hacer las cosas de manera muy práctica y voy a tratar también de terminar con esta presentación hacia las 11:30 para incluir en los últimos minutos no solamente sus preguntas y sus respuestas y las respuestas que yo pueda dar, sino también hablar sobre una cosa que se llama protocolo COVID, que me interesa mucho que conozcan, sobre todo para aquellos que ya están pensando en regresar, ¿no?, a lo que será, lo que se llama ahora la nueva normalidad. Bueno, algunas cosas, algunas cuestiones básicas sobre este tema, algunos conceptos básicos, hay algunas etapas que vamos a ver sobre lo que es el manejo de una crisis, sobre lo que es la gestión de un plan de este tipo, de resiliencia o de crisis, o como quieran llamarle, las consideraciones y los beneficios que trae esto. Ahora, es importante entender que cuando se está en una situación como esta, que es tan grave, tan crítica, catastrófica de hecho, es muy importante darle prioridad a estar enfocado en lo que realmente es importante. Algunas personas dicen que ¿qué es lo que vas a hacer con esta crisis? ¿Te vas a dejar manejar por el miedo o te vas a dejar manejar por el foco? El foco en el que te tienes que concentrar en lo que verdaderamente es importante. Y lo que no es importante, no le hagas caso ahorita, déjalo para después. Ese es el primer consejo que tengo para dar. Hay que enfocarse solo en lo importante. Lo que no sea importante, no le hagan mucho caso y déjenlo para después. ¿Por qué? Porque en este momento no tiene caso que se invierta tiempo en esto. Entonces, esto así tiene que ser. Y es importante también decir que algunas personas con mucha experiencia en esto suelen hacer la pregunta de si nosotros administramos la emergencia o administramos en la emergencia. Y la respuesta es que nosotros administramos en la emergencia. Nadie puede administrar la emergencia o la catástrofe. Lo único que nos queda es administrar nuestro negocio, administrar lo que podemos tener bajo control en la emergencia. Entonces, a partir de ahí hay que visualizarlo. Algunos lo visualizan como que no podemos controlar la tormenta, pero sí podemos hacer cosas para que no se nos vaya el barco a la deriva, aún, insisto, aún si hemos decidido ya no continuar. Esto es más que necesario, por supuesto que es más que necesario, es de primerísima línea. Es un asunto en que las pymes, aunque sea de manera injusta, las pymes son las empresas que más trabajo, más empleo dan en prácticamente todos los países, y sin embargo son las pymes las que más sufren con este tipo de cosas. Entonces, las pymes tienen que liberarse de algunos pensamientos en el sentido de que a la hora de hablar de planes y de proyectos, ese tipo de cosas, nada más son para las empresas grandes, y tienen que aceptar sus directores, sus dueños, sus empleados, que una pyme, que una empresa, no importa si está formada por 2 personas, 200 o 2000 o 20, también tiene que hacer sus planes y también tiene que manejar las crisis de una manera sumamente profesional. De otra manera, los riesgos, dadas las circunstancias, son muy altos. Los costos son muy altos.
Entonces la pyme no tiene mucho espacio de maniobra, definitivamente, no lo tiene. Entonces tiene que ser muy cuidadosa en lo que hace y en lo que decide. Algunos antecedentes sobre esto respecto a un plan es que el 43% de las empresas nunca vuelve a abrir sus puertas luego de perder sus registros después de un incendio. Y el 29% cierra en los siguientes 3 años, pues porque se perdieron los registros. El 50% de las empresas desaparecieron luego de tener un siniestro que paralizó el uso de sus sistemas críticos durante más de 10 días. Y muchas empresas ya están paradas desde mucho más de 10 días. Y el 84% de las empresas que contaban con planes de continuidad permanecieron y recuperaron su productividad total después del evento. Aquí están recordando el evento del 11 de septiembre cuando los ataques terroristas en los Estados Unidos. Los que tenían registros, los que tenían sus planes, los que tenían un orden y algo documentado, se recuperaron de mejor manera que los que no. Y el 99% de las empresas sin un plan de continuidad cerró sus operaciones en los siguientes 5 años después de haber sufrido una pérdida de datos importante. Así que estos son algunos antecedentes y algunas justificantes del por qué vale la pena hacer un pequeño plan respecto a lo que está pasando, tener una administración de emergencia, de choque, si le quieren llamar así, de manera de que entendamos todos que las cosas no están igual. Y hay que formalizarlo. Nosotros estamos implantando algunos protocolos COVID en muchas empresas y a la hora de llegar a sacar un diagnóstico, lo mismo en empresas grandes, medianas que pequeñas, a la hora de sacar un diagnóstico suelen tener unos protocolos ya muy buenos para proteger a sus clientes y a la gente, pero donde casi siempre falla es porque no tienen algo escrito, no lo tienen documentado. Entonces, algo tan importante como un protocolo para reducir el riesgo de una enfermedad, lo comunican a través, por ejemplo, de cartulinas improvisadas, poco profesionales, y entonces ahí todo suele derrumbarse, todo lo que se está haciendo para proyectar confianza suele derrumbarse porque no está bien comunicado. Entonces, para eso sirven los planes de contingencia. Si ustedes se ponen a leer o escuchar podcast o simplemente a charlar con gente que está en situaciones parecidas, lo primero, o coaches y demás, todo el mundo les va a dar la primera recomendación. Y la primera recomendación es que no hay que entrar en pánico. Esa es la primera recomendación. No es fácil, porque la cosa no está fácil, pero la primera recomendación en todos los libros, en todos los textos, en todos los mensajes que se dan en redes sociales es que por favor, señor empresario, la situación es muy difícil, pero no entre en pánico. Y esto tiene su base, o el trasfondo que tiene es que alguien que está en pánico y empieza a tomar decisiones desesperadas, o peor aún, empieza a tomar decisiones estando enojado o frustrado, generalmente esas decisiones no van a ser las correctas y van a costar dinero. La esencia del tema está en que mientras mejor preparados esté la organización, mejor se va a afrontar el evento. Y mientras mejor afronte el evento, pues habrá un proceso de recuperación más corto, más efectivo. Eso es lo que dice la lógica, si se es disciplinado con esto. Y el mejor proceso de recuperación se va a hacer en menor tiempo para alcanzar lo que tendrá que ser una eventual normalidad. Entonces, lo primero es empezar a respirar profundo, tomar las cosas con calma y reunirse con la gente de confianza de la empresa para establecer algunas reglitas nuevas en cuanto a con qué frecuencia se van a empezar a reunir para solamente hablar de la emergencia que se está viviendo. Si la empresa, vuelvo a mi ejemplo, si en una empresa solamente estoy mi hermano y yo, pues está fácil definir quiénes vamos a formar parte del comité de la emergencia, pues nada más él y yo. Si hay 2 o 3 personas que le inspiren confianza al director general, al dueño, vale la pena formar ese pequeño comité, vale la pena establecer con qué frecuencia se van a reunir para ir repasando las decisiones que se tienen que tomar casi en el día a día, para que no improvisemos y no nos cuesten dinero esas improvisaciones.
Hablando de empresas que no se dan abasto, yo suelo dar el ejemplo de fabricantes de uniformes que en este momento no tienen pedidos, pero que están llenos de pedidos de máscaras, mascarillas o cubrebocas, ¿no? Entonces, ese auge que están viviendo, hay empresas que no lo están haciendo casi de manera semiclandestina y no es simplemente no paran porque tienen todos los pedidos del mundo de cubrebocas, pueden también meterse en un problema si no tienen un plan de contingencia porque suele haber problemas con los proveedores. Entonces, si no tienen bajo control los proveedores y peor aún, no tienen bajo control los costos de los insumos para los pedidos con los que ya están comprometidos, entonces la buena noticia de que la están pasando como nunca en cuanto a ventas puede convertirse en la quiebra de la empresa. Así que hay que tener todas esas cosas bajo control. La mejor manera de tenerlo bajo control es tener un plan, documentarlo y hablar sobre él casi constantemente, pero también con orden para no dejar de ser eficientes. También en esas reuniones de la gente de confianza en la empresa, que se conoce la empresa, que tiene más tiempo en la empresa, ese tipo de cosas así, no importa qué puesto tengan los miembros del comité, suponiendo que pueda hacerse un comité, algo muy importante es que hay que escuchar a todos, porque todo mundo tiene buenas ideas que aportar. Hablando sobre las decisiones que toma una empresa que condicionen la medida, el nivel del impacto y ese tipo de cosas, aquí la presentación lo que busca es sensibilizarlos un poco sobre cómo determinar o gestionar un riesgo. No vamos a entrar en muchos tecnicismos porque este plan de contingencia o esta manera de hacer el plan de contingencia lo desarrolló Interia de una manera muy práctica, pensado sobre todo para empresas pequeñas. Lo que ven ustedes del lado izquierdo son gráficos que no es necesario que vean con tanto detalle, simplemente muestran lo que suele ser el comportamiento o el desempeño de algunas empresas según la crisis que se dé. En el gráfico que está en la parte más alta del lado izquierdo, se ve que hay una caída en el desempeño de las empresas, hay una crisis súper grave, hay una caída tremenda, se produce una recesión, pero también muestra una recuperación relativamente rápida. También una recaída y otra recuperación más o menos rápida. En el gráfico que está en la parte inferior izquierda, la caída no es tan pronunciada, pero no se logra ver una recuperación pronunciada. Es decir, parece que es una crisis que genera una caída en los ingresos, una caída en la actividad económica, pero no se logra ver en ese gráfico una recuperación inmediata. La mayoría de la gente piensa que con este tema de la pandemia, la situación se va a comportar más o menos como en el gráfico que está más a la derecha, en el sentido de que la caída ha sido espectacular, porque nos mandaron a cerrar a la mayoría de las empresas. Pero se piensa que la recuperación, si bien no va a ser igual de espectacular, pero sí se va a dar cuando realmente se tenga una vacuna, cuando se toman las precauciones, porque la gran mayoría de los contagios se da por la falta de precauciones, la falta de protocolos, por la falta de higiene. Entonces, cuando incorporemos a nuestra cultura, aunque no haya todavía una vacuna, pero incorporemos a nuestra cultura una serie de hábitos importantes que tienen que ver con sanitización y demás, entonces la recuperación se va a empezar a dar. Entonces, se piensa que esta crisis va a tener un comportamiento más parecido al gráfico que está más del lado derecho. Y las empresas, dice por ahí que las empresas que cuentan con planes de continuidad demuestran un 68% más de resistencia respecto a las que no lo tienen y consecuentemente empiezan a tomar decisiones improvisadas. Dos conceptos básicos sobre un plan de continuidad es que la información tiene que documentarse. Cuando digo que tiene que documentarse, estoy refiriéndome al hecho de que hay que escribirla. Y esto no significa de ninguna manera burocracia. Significa que
lo que hoy decidamos en nuestra reunión, hay que escribirlo. Hay que escribirlo para después publicarlo. Por ejemplo, si hoy hemos tomado la decisión de que vamos a exigir sanitización, gel, etcétera, para nuestros visitantes, y hemos tomado la decisión de que tienen que usar tapabocas, entonces, a partir de esa idea, a partir de esa decisión, esa decisión no se puede quedar así, sino que hay que escribirla y hay que escribir los detalles también. Si nosotros vamos a dar los tapabocas o no, qué tapabocas vamos a dar, con qué protocolo los vamos a entregar, o si simplemente si la gente no trae tapabocas no la vamos a dejar entrar. Ese es el tipo de cosas que son los detalles en los que tenemos que profundizar para que una buena idea no se convierta después en un problema. Un ejemplo que también me gusta dar es que en estas reuniones del supuesto comité de emergencia, insisto, ya sean 7, o esté compuesto por 7 personas, por 2, por 3, etcétera, o más, en estas reuniones es importante, por ejemplo, empezar a ver el estatus de la empresa. Normalmente se ve la situación económica, cómo está el flujo de caja, ese tipo de cosas así, pero también ha ganado una gran prioridad el tema de qué es lo que vamos a hacer. ¿Vamos a continuar o no trabajando en la oficina o no? ¿Vamos a mandar a la gente a su casa? ¿Qué vamos a hacer con el personal de limpieza, por ejemplo? Eso es un asunto que se ha convertido en crítico. Hay que tomar una decisión sobre si vamos a seguir limpiando las oficinas como siempre o si vamos a sanitizarlas. Y si tomamos la decisión de que vamos a empezar a sanitizar las oficinas o vamos a empezar a sanitizar el instrumental de nuestra estética, de nuestra barbería, esa decisión nos lleva a otros detalles importantísimos, como puede ser el hecho de que la persona que normalmente mantiene todo el instrumental limpio no sea de ahora en adelante, o cuando menos temporalmente, la adecuada para sanitizar ese instrumental. ¿Me entienden? Es decir, una buena decisión como puede ser, bueno, para darle confianza a nuestros clientes aquí en la estética, para darles confianza a los clientes de la estética, vamos no a limpiar, vamos a sanitizar el instrumental y vamos a sanitizar los asientos en donde la gente espera y donde la gente se sienta para que le hagamos los tratamientos. Y eso es una buena idea. Y a lo mejor hasta invertimos dinero en sanitizantes muy caros, pero a lo mejor olvidamos el detalle de que la persona que siempre ha estado haciendo ese tipo de limpieza ya no está capacitada para sanitizar, porque está entrenada para limpiar. Y estos temas son fundamentales ahora. No nos podemos equivocar en este tipo de cosas, porque las consecuencias pueden ser nefastas. Pueden traer como consecuencia de que la gente ya no vaya, o pueden traer como consecuencia que sanitizantes extremadamente caros, que están diseñados para durar 2 meses, pues la señora de la limpieza se los acabó en una semana, porque está haciendo su mejor esfuerzo para limpiar bien. Y eso genera que tengamos que comprar más, y eso es muy caro. ¿Se dan cuenta? Entonces, este tipo de cosas son las que hay que ver. Y si hemos tomado una decisión, hay que ir hasta el fondo y escribirla sobre la cascada de pequeñas decisiones de las consecuencias que trae una decisión respecto a cómo vamos a trabajar. La gente que ha mandado, muchas empresas que han mandado a sus empleados a la casa, pues han enfrentado muchísimos problemas, porque simplemente tomaron la decisión de que la gente se fuera a la casa. A partir del próximo lunes trabajas desde la casa. Y no se ven los detalles de si se van a llevar o no las computadoras, si se pueden llevar las computadoras o no, si solamente se tienen computadoras de escritorio. Y la solución rápida de que a veces el empleado dice, no se preocupen, yo voy a usar la computadora de mi casa, ha traído, por si no se han visto los detalles, ha traído unos problemas enormes de hackeo y de robo de base de datos. No se establecen protocolos sobre cómo se van a controlar a las personas, a los empleados que están desde la casa. Entonces a veces no se les puede localizar, porque se ponen a hacer la tarea de los hijos que también están en la casa.
Entonces, todas estas cosas son las que se tienen que ver hasta el último detalle y se tienen que escribir. De otra manera, empezamos a batallar y a perder tiempo y a perder dinero. Y no estamos para eso. Entonces hay que hacer un análisis sobre el impacto del negocio de lo que vamos a hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué es lo que ocasiona todo esto? Bueno, lo que en algunos ámbitos se conoce como un evento disruptor y a los españoles le llaman un evento disruptivo. Esta presentación la hizo alguien que es de España y que ha definido que todo aquel evento o incidente, bien sea anticipado o no, que tiene una causa y tiene el potencial de causar desviaciones negativas y no planificadas de la entrega esperada de los productos y servicios de la organización y la desviación de sus objetivos. Entonces, un evento disruptivo pues puede ser, por supuesto, una pandemia, pero también puede ser pues un temblor de tierra que ocasione mucha destrucción, una tormenta, que en ese caso el evento disruptivo sería más o menos predecible porque tenemos la capacidad de saber si se viene una tormenta muy fuerte, lo del temblor no. La pandemia, en cierta medida, y hay un debate sobre esto, la pandemia podría haberse tratado de mejor manera, pero en términos generales, cuando empezó el problema, casi nadie previó que este problema iba a ser tan grave y casi nadie se preparó para eso. No teníamos la idea de la dimensión de lo que iba a pasar. Entonces, aun cuando en cierta medida sí hubo tiempo para prepararnos, en términos prácticos, nadie se preparó. Ha sido un evento disruptivo o disruptor muy serio, muy serio para la economía, para la salud, ni hablar de los fallecimientos, ¿no? Un evento disruptivo normalmente es un evento externo a la organización sobre los cuales no puede prevenirse su ocurrencia. Normalmente pasa así. También hay eventos disruptivos que son internos y que no los vemos. Por ejemplo, si la persona que ha sido la dueña de la empresa, la dueña de la panadería, la dueña del negocio, la dueña de la estética, lamentablemente fallece de un día para otro, sin que se esperase, sin que estuviese enferma aparentemente. Eso es un evento disruptivo también, que suele generar consecuencias negativas muy serias para los negocios y casi ninguno está preparado para enfrentarlos debidamente. Entonces, lo primero que hay que hacer ante una situación de estas es parar, pensar bien las cosas y implantar una administración de emergencia, que solo vea las cosas importantes, al menos durante un tiempo, hasta que se salga de la crisis o se tome la decisión de que no se va a continuar. Y de nuevo, voy a seguirlos machacando con eso. Lo importante es que siempre todo se escriba para que se pueda comunicar de mejor manera. Aquí hay unos ejemplos de eventos disruptivos. Hablamos de catástrofes naturales. Ahí está en medio, por supuesto, el tema de la pandemia. Hay un colapso social. Hay algunas oficinas de Interia que están en Europa que dicen que las oficinas de Interia en América van a salir mejor libradas o de todo lo que está pasando, porque dicen que nosotros en América estamos más acostumbrados a devaluaciones, estamos más acostumbrados a cambios de gobierno, estamos más acostumbrados a huelgas, estamos acostumbrados a una serie de cosas que para los europeos resultan un poco más extrañas, menos frecuentes al menos, ¿no? Entonces dicen que hay más resiliencia, hay más resistencia a la adversidad en América, porque en América estamos más o menos acostumbrados a ir levantando cosas y luego tenemos que volver a empezar porque las crisis políticas son mucho más frecuentes y estamos más o menos acostumbrados a ese tipo de cosas. Los cambios en una legislación pues también pueden convertirse en un elemento disruptivo, definitivamente, sobre todo si no nos favorecen. O si las consecuencias de los cambios legislativos son de la noche a la mañana. Entonces,
Lo que estamos viviendo ahora es algo que le está costando a mucha gente aceptar, que ha pasado y que es realmente muy grave. Y hay gente que opina que ahora que mejoremos en el semáforo o que las cosas empiecen a cambiar de manera positiva porque empiece a bajar la curva de contagios y todo eso, hay gente que piensa que simplemente lo que sigue cuando ya se tengan los permisos va a llegar otra vez a su negocio, va a levantar la cortina y va a tratar de volver a las operaciones normales. Eso lamentablemente no es así. Nada va a volver a ser igual. Nada. Nada va a volver a ser igual. El mercado de ustedes, si es que lo han tenido que dejar porque están cerrados o lo medio llevan, el mercado de ustedes no va a volver a ser el mismo. El mercado de ustedes ha cambiado dramáticamente y hay que entender en qué ha cambiado para en función de eso adaptarnos, adaptar la empresa a las nuevas necesidades de ese mercado. Eso así es. Eso es algo que hay que aceptar. En función de eso hay que ir poniendo en orden nuestras ideas y en función de eso tomar decisiones que no siempre van a ser fáciles, sin duda alguna. Pero nadie va a llegar otra vez ya con el permiso a abrir una cortina y a ver qué es lo que pasa. Eso no es así porque ya nadie espera eso, porque ya todos cambiamos, dada la gravedad de lo que que ha pasado. Entonces, hay empresas, por ejemplo, que ya tomaron la decisión de que el trabajo en casa va a continuar. No importa que se tenga el permiso para regresar, ya decidieron que la gente se va a quedar en su casa a trabajar. Eso implica algunas otras decisiones. Hay empresas que han decidido, por ejemplo, dejar de producir algunos productos y en lugar de producirlos ya simplemente ya tomaron la decisión de que van solo a comercializarlos y van a comprarle a alguien más esos productos, es decir, han renunciado a la manufactura. Y todas estas situaciones y todas estas decisiones traen una cascada de detalles que no se pueden dejar sueltos. Aquí hay una definición de resiliencia, es una palabra que a mí me parece que en México usamos poco, pero bueno, en fin, es la capacidad que tiene una persona o un grupo de personas de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. Es una capacidad sí, de resistencia, pero que no nada más, no incluye nada más el hecho de estar aguantando, sino que tiene el concepto o la idea también de prepararse de buena forma para lo que va a ser la nueva normalidad. Es decir, la resiliencia no simplemente es a ver cuánto tiempo aguanto viendo la televisión en mi casa hasta que yo tenga el permiso de regresar a trabajar. No, sino tiene más que ver con la idea de voy a aprovechar el tiempo que estoy en mi casa, porque no me queda otra, para prepararme de mejor manera para cuando yo tenga que regresar. No es nada más resistir, sino es una especie de resistencia activa en que se tiene que aprovechar el tiempo que estamos teniendo algunos al estar en casa y no poder salir a trabajar para regresar de mejor manera. Al hacer este tipo de cosas, entonces estamos aceptando que la realidad a la que voy a regresar en el mercado laboral, lo mismo sea yo un empresario o una persona que acaba de perder el trabajo por la pandemia, entonces estamos aceptando que el mercado al que voy a regresar, sea para ofrecerle mis productos o servicios o mi capacidad como empleado, no va a ser el mismo. Entonces, mientras mejor preparado esté para regresar, estaré mostrando una mejor capacidad en materia de resiliencia. Esto es muy importante. Es por eso que hay muchísimas empresas que están ofreciendo muchísimos cursos, nosotros entre ellas, para que la gente que esté en casa se prepare. Se prepare porque las cosas no van a ser iguales cuando se regrese. Así de sencillo. En el contexto de las empresas, no viene mal
no viene mal que si tienen a la gente trabajando desde casa o haciendo nada para la empresa desde casa porque no nos queda otra, entonces se desarrolla un plan emergente de capacitación para que la gente que está en la casa, si es que por supuesto económicamente podemos hacerlo, un programa de capacitación para la gente que está en la casa que no está oficialmente haciendo nada o solo está trabajando de medio tiempo. El tema de la capacitación es algo que nos debe de importar a todos, porque en condiciones normales la capacitación solemos dejarla para después. Entonces, esta es una oportunidad, insisto, si económicamente podemos hacerlo, hay muchísimas ofertas y muchos cursos gratuitos en línea por ahí que ayudan. Hay muchas empresas que están capacitando a la gente de recursos humanos en la NOM 035, por cierto. Tiene que ver con la salud psicosocial de los trabajadores. Entonces están aprovechando que están en casa y los están capacitando para cuando se regrese y se tenga que enfrentar el tema de la NOM 035, que va a ser un tema muy candente cuando regresemos a trabajar. Entonces, hay empresas que están pensando en este tipo de cosas y es en esa medida en que están mostrando una mejor resiliencia, porque están adelantándose a la jugada y están buscando ideas de cómo regresar mejor preparado. Lo que es imperdonable es pensar que vamos a regresar igual que como nos fuimos, porque entonces eso significa que fue el tiempo perdido, el que pasamos en casa. Bueno, respecto a esta lámina, son las 5 etapas del manejo de una crisis. No voy a abundar en las que están a la izquierda de protección y prevención, porque el tema de la protección y la prevención, en el caso de la pandemia que nos ocupa, pues no sirvió de nada, porque nadie puede decir que este evento disruptor o disruptivo lo haya tomado preparado. Nadie se preparó para esto, a todos nos tomó por sorpresa y estamos ya en la etapa 3. Algunos en la 4, en el sentido de que estamos combatiendo el impacto de la pandemia y de las medidas que se han tomado. La pandemia llegó y se va a quedar aquí mucho tiempo y tendríamos que estar pensando entonces en cómo vamos a hacer para tratar de salir del peligro lo antes posible. Como dice en el aspecto 4, en la parte de abajo, la curva entonces, en este caso de contagio, se aplana, comienza la evaluación de los daños y los efectos del evento, para en función de eso, escribir también cómo vamos a hacer para regresar y en qué medida vamos a regresar y cómo vamos a regresar y quién regresa primero y quién regresa después y qué vamos a hacer con la gente que nunca se fue, si es que ese es el caso. Es importante recolectar información disponible para el aprendizaje ante un nuevo evento. Eso es una cuestión muy idealizada, muy idealizada, pero es la recomendación. Lo importante en esta etapa, en esto que estamos viviendo entre el número 3 y 4, es buscar información, diría yo, para ya saber cuanto antes cuáles van a ser las reglas que me van a aplicar a mí dependiendo de lo que yo haga o hago para cuando regrese. Por ejemplo, los restaurantes cuando regresen van a tener que manejarse no solamente por el documento del Seguro Social que se llama retorno al trabajo, sino que van a tener que seguir un protocolo especial de esa rama, de esa actividad. Hay un protocolo especial que todavía se está negociando con el gobierno y ese protocolo especial de los restaurantes es el que necesito ya ir conociendo en este momento para ir generando ideas. Una vez que ya lo conozca y lo entienda, tengo que ir generando ideas de los cambios que voy a tener que hacer en mi restaurante a la hora de regresar. Hay muchísimas otras empresas, muchísimas otras áreas de la industria, del comercio, que van a tener regulaciones especiales. La gran mayoría va a tener que estudiar y aprender el documento de retorno al trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el básico. Ese es básico. Y es el que le va a aplicar a la mayoría de las empresas, sean pequeñas o grandes. Si alguien nunca había oído hablar de esto, me deja sus datos y con todo gusto se lo compartimos. Pero la gran mayoría de los giros
de la industria y del comercio tendrían que conocer ya el documento que ya tiene más de mes y medio que fue emitido por el gobierno, y es el que van a usar como base para, cuando regresen, meterse a la plataforma del Seguro Social y responder un cuestionario, que me parece que es como de 70 preguntas, y de buena fe tendrán ustedes que colocar ahí la realidad sobre lo que les pregunta el documento, y la teoría indica que 48 horas después el Seguro Social les dará el visto bueno final para que regresen a trabajar. Y eventualmente, de una manera que todavía no se sabe cómo va a ser, el Seguro Social va a ir a auditarlos y va a ir a confirmar que lo que dijeron durante en el cuestionario es verdad. Ese documento es básico, básico. Pero si alguno de ustedes tiene un restaurante y demás, cuando todavía no haya fecha para su regreso, valdría la pena ya que fueran buscando el protocolo de los restaurantes para que se vayan preparando respecto a lo que eventualmente va a ser su regreso. A esto se refiere la lámina que estamos viendo. Hay que recabar información, hay que ver qué tanto nos ha pegado, hay que tomar la decisión de si vamos a regresar o no, etcétera, etcétera. Y en función de esas decisiones, entonces, irnos preparando para regresar o para no regresar. O dicho de otra manera, regresar solo para no dejar cabos sueltos. Para todo esto sirve un plan de contingencia. Aquí, el primer punto de los triangulitos rojos que están aquí, esto habla del éxito para la implantación de un proceso para gestionar la continuidad del negocio. Entonces, el primer punto es el más importante. El primer punto dice el involucramiento y la participación activa de la alta dirección para convertir el tema de la administración de la contingencia o de la crisis o como lo quieran llamar y su correspondiente plan requiere, dice aquí, que la participación activa de la alta dirección. Entonces en esto voy a ser muy enfático y muy rápido. Si la dirección general, si el dueño de la empresa o socios de la empresa, gente que realmente lleva la empresa en el día a día, si el director, el que decide las cosas, el gerente de operaciones, etcétera, etcétera, en fin, el responsable de la empresa, el responsable del salón de belleza o la responsable del salón de belleza, dueña, lo que sea, si esas personas responsables de la empresa no tienen interés en un plan de contingencia, mi recomendación es que ni siquiera lo intenten. No intenten establecer una administración de la crisis. No intenten hacer el comité que hay que hacer si es que hay suficiente gente. No intenten reunirse con cierta frecuencia y mucho menos se pongan a hacer un plan de contingencia porque es una pérdida de tiempo. Esto no se puede delegar. Esto es un asunto que tiene que ver con liderazgo. El liderazgo tiene que ver con que vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer hasta sus últimas consecuencias. Pero si empleados de segundo nivel, gente que no tiene mucha capacidad de decisión y sobre todo no tiene decisión en el tema del dinero, se reúnen y a lo mejor les sale un plan de contingencia y van sacando adelante situaciones y ven todo de una manera muy formal y muy académica y muy metódica, pero la dirección general no está involucrada, se están perdiendo el tiempo, ¿creen? Están perdiendo el tiempo porque se necesita que el dueño, que el director general se involucre y sea él o ella o ellos los que toman las decisiones importantes, sobre todo a la hora de definir situaciones que tienen que ver con dinero y sobre todo a la hora de definir qué viene primero y qué viene después. Eso es muy importante. Pero si esa gente no está interesada en eso y lo quiere delegar, pues entonces no se va a lograr nada. Esa es la verdad. Entonces lo mejor es seguir así, porque si no se está perdiendo el tiempo. Los conceptos de conciencia, apertura y flexibilidad de todos los integrantes del equipo del comité, de nuevo, si somos mi hermano y yo, pues está fácil, porque nada más entre él y yo vamos a tomar las decisiones. Necesitamos apertura, flexibilidad y conciencia. Y eso tiene que ver con el hecho de que probablemente un gerente de recursos humanos
después de una de estas reuniones y después de ver muchas cosas, el gerente de recursos humanos se convierta, por ejemplo, en el responsable de la entrada de los visitantes a la planta, por ejemplo. Es decir, lo que tratamos de decir aquí es que las labores tradicionales de alguna persona o de algunos empleados o de algunos participantes del comité probablemente se van a ver alteradas en función de la prioridad y de la emergencia que se está viviendo. El otro día, o en la charla pasada que vimos hace un par de semanas, me parece un poco más, yo puse el ejemplo de una empresa en donde estamos implantando un protocolo COVID, en donde la persona que está cobrando es el dueño. El dueño asumió la responsabilidad de cobrar. Y está cobrando, ¿por qué? Pues porque cobrar en estos momentos es un asunto muy importante. Importantísimo. Cuidar el flujo de caja. Y por otro lado, está aprovechando el dueño en sus llamadas telefónicas de cobranza para recabar información con la gente de otras empresas con las que está hablando para tener más o menos una idea de lo que está pasando en el mercado. Entonces, esto es muy importante. Entonces, el dueño, afortunadamente, él se voluntarió para eso. Dijo, tranquilos, que con el tema de la cobranza, que es que le empezaron a decir que no nos damos abasto, no, tranquilos, no hay ningún problema. Mi secretaria y yo vamos a empezar a cobrar. Y nosotros vamos a empezar a ver cómo está el asunto del mercado y vamos a hacernos cargo de una función que ha pasado a ser, por supuesto, como la de la limpieza de la oficina, crítica. Este es el tipo de cosas que hay que empezar a hacer, a las cuales nos tenemos que empezar a mentalizar respecto a que no, las cosas no son como siempre, entonces hay que tomar algunos trabajos que se vuelven prioritarios y tal vez dejar otros para después. Los conceptos de análisis, reordenamiento y coordinación pues son fundamentales, pero de todo esto, de nuevo, requiere de un liderazgo y de un empeño y de un compromiso de parte de la alta dirección para que las cosas salgan. De otra manera, no tiene ningún caso. Ese es el mensaje práctico que hay que dar aquí sobre esto. Aquí, Intedia lo que quiere decir con esta lámina es que quiere dar el mensaje de que esto que estamos hablando no nos lo inventamos nosotros en Intedia cuando el gobierno o los gobiernos de Portugal o de Bolivia o de México dijeron que teníamos que enfrentar una pandemia. Lo que queremos decir con esto es que todos los conceptos que estamos manejando en este híbrido, que es un plan de contingencia práctico para la emergencia que vivimos hoy, son extractos obtenidos de dos normas ISO, la 22301 y la 31000. La 22301 es una ISO que tiene que ver con la continuidad en el negocio. Muchas empresas que le trabajan, por ejemplo, a los bancos, que le guardan a los bancos bases de datos. Eso es un ambiente muy, muy regulado. Y los bancos les exigen que se certifiquen en varias ISO y una de ellas es la 22301 que tiene que ver con la continuidad del negocio. Porque si un banco en un momento dado requiere de algunos datos que ya le encomendó a alguien más, ese proveedor que le está guardando los datos no puede decirle mañana te envío lo que necesitas porque se me fue la luz o porque no vino el señor de la llave. No. Entonces la ISO le garantiza, en este caso, con mi ejemplo, a los bancos, que la continuidad del negocio está garantizado con esos proveedores que son clave. Entonces, con eso y la 31001 que tiene que ver con la gestión de riesgos, entonces el área técnica de Intedia tomó extractos de ambas ISOs, de ambas normativas, y generó la presentación que están ustedes viendo, esto es un auténtico híbrido de esas dos cosas. Pero lo que queremos decir aquí es que no es un asunto que nos inventamos, sino que es el producto de conocer estas dos ISO y haber hecho un resumen de eso. Porque no tenía ningún caso hacer que estos seminarios fueran de ambas normas, empezando porque nos íbamos a llevar 4 días, y en segundo lugar porque esto no iba a tener nada de práctico. Entonces, a partir de ahí, entonces
se hizo énfasis en el tema del manejo de la incertidumbre y de los riesgos, lo que no sabemos que va a pasar o puede pasar, la definición de un método claro y efectivo de cómo vamos a analizar las cosas en el día a día y la garantía del cumplimiento de los compromisos. Estos son conceptos básicos de las dos ISO que ya mencioné, porque si no cumplimos con estos tres conceptos básicos, entonces no va a servir de nada la existencia del comité, o no va a servir de nada que mi hermano y yo nos sentemos aquí en mi oficina y entonces empecemos a sacar pendientes de la crisis. Por cierto, en las reuniones del comité o en las reuniones de mi hermano y yo, no debemos empezar a hablar de otras cosas. Solo debemos hablar de la crisis y de lo que vamos a hacer. Y no debe darnos miedo cambiar las cosas 180 grados respecto a lo que decidimos ayer. Ayer a lo mejor decidimos que vamos a cerrar y hoy a lo mejor hicimos tuvimos una muy buena reunión en función de los cabos sueltos, para no dejar cabos sueltos porque vamos a cerrar, y hoy hemos tomado la decisión de que no vamos a cerrar. En estos seminarios he estado dando un ejemplo real de un cliente de Interia que tomó la decisión de cerrar. Dos hermanos tomaron la decisión de cerrar, una maderera en España. Y entonces al día siguiente, mientras uno de los dos hermanos liquidaba a los carpinteros, el otro se puso a hablarle por teléfono a sus partes interesadas, amigos, conocidos, etcétera. Y en una de esas llamadas, les voy a hacer el cuento corto porque ya dije que quiero terminar a las 11:30, en una de esas llamadas, la persona a la que le llamó le colocó un pedido fabuloso de unas tablas para una cadena de supermercados que quería establecer con unas ruedas que la persona a la que le llamó le iba a colocar para establecer pasillos improvisados en las entradas y salidas de los supermercados. Entonces él le habló por teléfono, mientras le habló por teléfono para decirle lo lamento, pero ya nos vamos, el otro le dijo que bueno que me llamas porque te tengo un pedidazo de maderas a los cuales yo les voy a pasar la especificación y yo les voy a poner rueditas porque esta cadena de supermercados, que son más de 25, 30 puntos de venta, quieren dividir la entrada de la salida de la gente por la pandemia. Te mando el pedido esta tarde con las especificaciones y necesito que me lo entregues, pero ya. En ese momento el otro colgó el teléfono, se fue corriendo a decirle al hermano que ya dejara de estar liquidando carpinteros porque los iban a necesitar. Entonces estos zigzags, estas cosas de que hoy decimos una cosa y mañana otra, no deben darnos miedo. Si tenemos la información adecuada, los cambios de dirección pueden ser frecuentes porque el nivel de incertidumbre en el medio es enorme. Entonces, no debe darnos miedo eso. Bueno, el sentido de todo esto, como dice por ahí, en la lámina dice hay que darle una metodología sencilla, no burocrática y práctica a lo que vamos a hacer todos los días. Todos los días tenemos que basarnos en las prioridades de la empresa que hayamos definido a la hora de reunirnos y que de nuevo hemos escrito. Eso es fundamental. Las acciones estratégicas hay que definirlas, en qué momento ejecutarlas, quién las va a ejecutar, eso está del lado izquierdo de la lámina, con qué recursos contamos, o si por ahora no contamos con esos recursos, cómo gestionamos las partes interesadas. Las partes interesadas son visitantes, clientes, proveedores, socios, vecinos y si me apuran mucho hasta la competencia. Porque en tiempos de este tipo a veces la competencia pudiera convertirse en un aliado con quien podríamos, aunque nos odiemos en otras circunstancias, encontrar algún tipo de esfuerzo común para hacer cosas juntos y que nos cuesten menos dinero en favor del giro en el que nosotros estamos. Hay que hacer la coordinación de todos los elementos anteriores. Hay que tener los elementos y los indicadores para evaluar las acciones emprendidas. ¿De qué sirve que hagamos planes fantásticos si ni siquiera sabemos cuánto dinero tenemos en el banco? Pues no sirve de mucho. Entonces necesitamos los indicadores para que nos lleven a tomar decisiones sensatas y basadas en hechos, no en opiniones, para desarrollar planes concretos para alcanzar la normalización. Esto último tiene que ver con lo del tema ya del regreso. Pero lo mínimo que tenemos que hacer es asegurarnos de que no se siguen tomando decisiones irreflexivas.
o sea, improvisadas, porque entonces nos puede costar mucho. Entonces, de lo que se trata es eso, tener una metodología diaria de trabajo, en el día a día, sencilla y práctica. Y esa metodología tiene que incluir, en estos tiempos que estamos trabajando, los protocolos internos para reducir el riesgo de contagio. Eso ha pasado a ser prioridad 1. Sin esos protocolos y estamos empezando a trabajar otra vez, pero como si no hubiese pasado nada y no tenemos protocolos para reducir los riesgos, es cuestión de tiempo para que entonces la alegría de haber regresado se nos acabe definitivamente. Hay que identificar cuáles son las actividades críticas, sin duda alguna. Una actividad crítica es algo que realmente nos va a permitir seguir trabajando. Y una actividad crítica en la que no pensábamos antes de la pandemia es el tema de, ya lo dije, la sanitización de los lugares de trabajo. Por ejemplo. Eso pasó a ser crítico. Eso ahora se volvió crítico. Hay muchas empresas que han cortado por lo sano, en el sentido de que no están permitiendo visitantes. Todas las reuniones de trabajo que se están haciendo con proveedores o posibles proveedores se están haciendo a distancia y no piensan cambiar eso. Hay muchas empresas grandes, medianas, que simple y sencillamente no van a recibir visitantes en muchísimo tiempo, aun cuando se haya vuelto a la normalidad. Porque se están ahorrando una serie de protocolos y una serie de cosas, se están simplemente cortando por lo sano y se están concentrando con el tema de los empleados. Pero no están recibiendo visitantes ni van a recibir visitantes. Y aún así están trabajando, están capacitándose, están, en el caso si tienen alguna relación con nosotros estamos implantando normas ISO en empresas que no reciben visitantes y lo estamos haciendo a distancia por instrucciones de ellos. Y lo estamos haciendo bien y los proyectos van bien. Así que la decisión de no recibir visitantes no le sirve a una estética, eso está claro. Pero hay muchas empresas que sí pueden hacerlo. Y entonces ahí se ahorran muchos dolores de cabeza. Porque ya van en el punto 2 de que ya se tomó la decisión de mejor no recibir a nadie. Hay muchas escuelas que no han tomado esa decisión, pero se están defendiendo más o menos, si le dan clases a adultos, de que las cosas sean a distancia. Solo que hay muchas, si se toma la decisión de una escuela para adultos, de algunas cuestiones especializadas, no muy reguladas por el gobierno, que han seguido con algunas clases y entrenamientos, hay muchos problemas, sobre todo en lo que se refiere a que hay mucha gente que no maneja bien el tema de las plataformas para conectarse bien y todo ese tipo de cosas. Hay problemas en ese sentido. Hay gente que está combinando sesiones presenciales cortas con sesiones a distancia, y hay gente que está dando capacitación para el manejo de plataformas como Zoom para reducir la frustración de cuando se toma un curso en vivo a distancia. El establecimiento de medidas y acciones preventivas es algo en lo que no me voy a detener mucho porque los últimos minutos de esta charla lo voy a dedicar a eso, las medidas y acciones preventivas frente a trabajadores, clientes, proveedores y partes interesadas estratégicas tienen que ver en particular con lo del tema de la reducción del riesgo del contagio y con una cosa que nos suele fallar mucho, que es el comunicar las acciones preventivas. A veces las acciones preventivas son muy buenas, pero las comunicamos mal. Las echamos a perder por falta de comunicación. Todo esto está enfocado a lograr la recuperación de mejor manera de la organización. No se puede menospreciar este tipo de cosas, porque entonces nos vamos a meter en un problema. Simplemente si a alguien se le olvida, ya regresamos, todos estamos contentos y demás, y a alguien se le olvida hacer el trabajito de meterse en la plataforma del Seguro Social para responder el cuestionario, bueno, luego les cuento la clase de problema en la que se puede meter. Entonces, eso es fundamental. Primero, conocer el documento y después establecer cuándo se va a responder el cuestionario, ya que se haya avanzado en el establecimiento de protocolos, sin duda alguna, ¿no? Bueno, esto es un resumen de lo que yo he estado diciendo. Hay que tomar decisiones, hay que designar y comunicar al equipo de trabajo lo que se está haciendo.
Lo vamos a ver en más detalle al final y de una manera más práctica. Hay que revisar el contexto de la organización, eso tiene que ver con cosas que nunca se nos hubieran ocurrido, porque hay empresas, por ejemplo, que están trabajando, han resuelto más o menos bien el tema de los servicios que está dando a distancia, y hay muchas empresas que se están encontrando con la irónica situación de que están gastando menos porque nadie está viajando, están cobrando razonablemente bien y se están encontrando con un exceso de caja. Es increíble, pero eso está pasando eso. Hay empresas que se están encontrando con exceso de caja porque nadie está viajando y están más o menos cobrando bien y siguen operando. O están operando a distancia. Entonces, este tipo de cosas y este tipo de fenómenos hay que saber administrarlos, no para empezar a gastar como locos, sino para hacer algunas cosas que hagan que el flujo de caja esté balanceado, sea relativamente normal. ¿Por qué es tan grave el tener un flujo de caja bajo como tenerlo excesivamente alto? Porque ya saben quién se va a quedar con el excedente, el gobierno. Entonces, después nos puede hacer falta ese dinero. Entonces necesitamos atacar ese tipo de cosas. Hay que revisar, por eso hay que revisar el contexto de la organización. A lo mejor revisar los planes de pago. A lo mejor irnos con los proveedores y proponerles nuevas condiciones de pago, a cambio de obtener algún beneficio. Pero no se puede dejar a un lado eso. El flujo de caja es uno de los indicadores más importantes. Entonces, voy a adelantarme con la que sigue porque voy a revisar con ustedes 10 áreas críticas para un protocolo que tiene que ver con la reducción del riesgo. Pero este resumen de todo lo que ven aquí, las acciones frente a los terceros, frente a los proveedores, frente a los empleados, los trabajadores, todo ese tipo de cosas es lo que estaba hablando desde las 10 de la mañana. Se pueden hacer, si quieren, hasta maestrías para hacer cálculos sobre los riesgos, pero lo que nosotros hicimos aquí es que ante una situación, vamos a poner un ejemplo, ante una situación de X, como puede ser la limpieza de las oficinas o la recepción de visitantes o el manejo de proveedores o los transportes en que nos van a entregar los insumos, ese tipo de cosas así. El manejo de gente que está en una sala de espera, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas tenemos que evaluarlas y simplemente llegar a un punto en saber si la sala de espera, que normalmente es para 6 personas, y no le hacemos caso a eso, si ahí hay un riesgo alto, medio o bajo respecto a nuestra actividad. Entonces, en lugar de hacer cálculos matemáticos y ese tipo de cosas que no vienen al caso ahorita, simplemente a mí me parece que la sala de espera de un podólogo representa un riesgo alto para la continuidad de su negocio. Así de sencillo, es simple intuición. No se necesita una fórmula matemática para eso. Entonces hay que empezar a tomar decisiones sobre cuánta gente vamos a permitir. Si normalmente teníamos ahí 5 o 6 personas, pues entonces hay que tener ahí a menos personas. ¿Y qué implica eso? Pues trabajar con puras citas, por ejemplo. Pero lo que me interesa decir aquí es pensar, ¿qué es lo que está pasando con el tema del comedor, por ejemplo? En el comedor suele haber riesgos de contagio alto si se junta mucha gente y no queremos contagios. Entonces ahora, ¿cómo vamos a manejar el comedor? ¿Cómo vamos a manejar la cocina en donde se juntan o juntaban los empleados a almorzar? Como no queremos que se aglomeren, probablemente una solución va a ser escalonar los almuerzos, escalonar la hora de la comida y tal vez acortarla, no dar la hora completa de la comida, sino que sea nada más de 30, 40 minutos y la escalonamos y hacemos un rol.
¿Y por qué vamos a hacer todo esto? Porque hemos llegado a la conclusión de que el manejo de la cocina, de la mesa de la cocina, del lugar en donde va a comer la gente, representa un riesgo alto. Entonces, todo lo que represente, todos los aspectos de la operación que representen un riesgo alto, requieren alguna acción, requieren atención inmediata y tienen prioridad sobre cosas que anden a nivel de riesgo medio y demás. Por eso es que hay empresas como el ejemplo que les di, aunque no les di el nombre de la empresa, pero hay empresas que simplemente cortaban por lo sano y dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a concentrar en este tipo de cosas internas y no vamos a recibir a nadie, porque ese es otro problema, recibir a alguien es un problema. No sabemos de dónde viene, no sabemos el tapabocas, y entonces para hacer eso, entonces nosotros tenemos que dar el tapabocas, el gel, casi bañarlo. Entonces, ¿saben? Mejor nos concentramos en nuestra gente y no recibimos visitantes. Punto. Porque si recibimos visitantes hay incluso que establecer el espacio en donde los vamos a recibir físicamente, dónde van a hacer las reuniones y qué protocolo va a requerir eso. Entonces, hay muchas empresas que simplemente han cortado por lo sano y dicen, no, aquí no va a venir nadie por ahora. Pero todo es a partir de un análisis como este en el que se define si el riesgo es alto, medio o bajo. Ese es el proceso mental que se tiene que hacer. Una cosa que no es muy práctica para lo que estamos haciendo ahora, que es que a la hora de valorar un riesgo, también se contemplen estas dos variables, que yo no recomiendo en este momento. La velocidad del impacto y la duración del impacto. En este momento yo no me metería con eso. La velocidad del impacto es con qué rapidez va a llegar el impacto, o ha llegado, y cuánto tiempo va a durar. Como la decisión no es nuestra, respecto a cuánto tiempo va a durar el confinamiento, no sabemos cuándo va a haber vacuna, ese tipo de cosas así, estas dos variables en este momento no son precisamente críticas. Yo me conformaría, siendo práctico, con la definición de si algo es alto, medio o bajo. Y a partir de ahí, tomar decisiones. A partir de la identificación de las actividades críticas, entonces hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas en el sentido de el nivel de riesgo y todo lo que ello va a implicar. Y pensar, como dicen los americanos, fuera de la caja, out of the box, pensar como le hicieron mis ejemplos de no recibir visitantes, que en lugar de enredarse con un protocolo más complicado, simplemente dijeron, no, aquí no va a venir nadie. El proceso establece criterios para clasificar las actividades de la organización, de las que son esenciales, mínimas, básicas y prescindibles. Muchas empresas han dejado a la gente trabajando en las oficinas con más espacio y guardando las distancias para quienes hacen actividades esenciales, y han dejado que la gente se vaya a su casa para hacer las mínimas básicas y las prescindibles las han dejado fuera. Hay empresas que han tomado la decisión de que todo el mundo se vaya a su casa, incluso las actividades esenciales, y eso normalmente no sale muy bien. Porque hay que controlar muchísimo a la gente que está haciendo cosas esenciales en su casa. Volvemos al tema de las computadoras hackeadas. Volvemos al tema de que luego, como que alguien ya hicieron todo eso y alguien se acordó o empieza a recibir reclamos porque no comunicaron bien esta situación y nadie contesta los teléfonos en la oficina y hay gente que quiere hablar con la gente de la empresa. Entonces, esto normalmente evoluciona a establecer guardias. Estas ya son improvisaciones, ojo, ya no fueron parte del plan original, sino que ya son improvisaciones. Entonces empiezan los regaños, empiezan los problemas, empiezan los reclamos, empiezan a perderse pedidos, en esta época es criminal, y entonces mandan a una o dos personas de guardia. Se establece un rol de guardias. Pero ahí se queda la gente trabajando o haciendo guardias, esperando una llamada sobre la cual no se tiene control, pero ya resulta que el sistema o el servicio de limpieza de la oficina pues ha sido cortado. Ya lo suspendieron, pues porque se tomó la decisión de que todo el mundo se iba a su casa.
Entonces, este es el tipo de cosas que parecen triviales, y me apuran mucho hasta tontas, pero pueden ocasionar muchísimos problemas porque no se piensa hasta el último detalle a partir de una decisión. Entonces, las esenciales, muchas empresas, y eso es lo que sí, yo haría, si es que se puede, es que las esenciales la gente se quede en la oficina, las mínimas básicas se quedan en la casa y las prescindibles no se hagan. Y las esenciales tiene el plus de que si seguimos en la oficina va a ser menos gente y entonces va a haber menos riesgo de contagio. Pero las actividades esenciales no se puede renunciar a ellas y si se pierde uno el control de ellas porque la gente se va a la casa, hay que establecer protocolos muy estrictos respecto a cómo va a trabajar esa gente en la casa. Porque si no, entonces estamos desafiando a lo que es algo que es de alto riesgo, porque son actividades esenciales. Bueno, partes interesadas. Las partes interesadas tienen que ver con la gente, ya lo vimos hace rato, que tiene que ver con la con todo el contexto de la organización. Vecinos, clientes, proveedores, visitantes, socios, ya dije que hasta competencia, proveedores, obviamente, clientes. Esas partes interesadas tienen que ser cuando menos comunicadas de los cambios que nosotros estamos haciendo para operar. Dice que avisarle a los clientes, ¿sabes qué? Ya nos vamos a estar desde casa, pero aquí tienes un teléfono en el que, no importa la hora, alguien te va a responder y vas a poder decirnos lo que nos quieras decir. Los proveedores igual, sobre todo al principio del confinamiento, se dio muchísimo el tema de los embarques y los cobros dobles porque llegaban los transportes a las empresas y encontraban aquello cerrado porque simplemente no les habían avisado que no iba a ver que iban a llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Una falta de coordinación muy lamentable que ha costado mucho dinero y sigue costando. Los trabajadores tienen que estar perfectamente comunicados de por qué se están haciendo las cosas, más o menos cuánto tiempo se va a seguir así, etcétera, porque lo primero que le pasa a un trabajador es que cuando empiezan los cambios, empiezan los chismes, empiezan los rumores, entonces todo el mundo piensa que lo van a correr. Entonces, si queremos tener a la gente relativamente en paz, hay que ser muy claros y muy transparentes respecto a lo que estamos haciendo y por qué. Los terceros relevantes, pues son los miembros de la empresa o no, que nos dan algún tipo de servicio, que tienen injerencia en las decisiones de la empresa, que son proveedores clave, por ejemplo. Y en el tema de estrategia e infraestructura, estas dos cosas de estrategia e infraestructura tienen que ver con mi ejemplo. Voy a volver a usar el ejemplo de qué estrategia vamos a adoptar respecto a las computadoras que se van a utilizar en la casa de la gente. Y en cuanto a infraestructura, qué clase de protecciones tiene estas personas en su casa para evitar los hackeos, o si se va a sobrecargar su señal doméstica para el uso de las computadoras. Todas estas cosas son que tienen que ver con la estrategia que vamos a adoptar, las acciones que vamos a adoptar y la infraestructura con la cual probablemente haya que dotar a la gente para que se vaya a trabajar a su casa. Porque esta situación no es privativa nada más de nuestro empleado. Entonces, todos estos son algunos aspectos y algunas partes interesadas que tienen injerencia y que se ven afectadas de una manera u otra cuando nosotros empezamos a tomar decisiones a raíz de la emergencia que se vive. En el caso de que se defina la elaboración de un plan de recuperación, este debe de contener al menos los siguientes elementos. Esto ya es, digamos que el último capítulo del plan de contingencia. Hace algunas semanas yo estaba diciendo que el plan de recuperación no era crítico, que teníamos que concentrarnos en las acciones para seguir operando o
o si tomamos la decisión de ya no operar, entonces ¿cómo nos vamos a ir? Y yo estaba diciendo hace algunas semanas que el plan de recuperación no valía la pena que se le hiciera mucho caso ahorita porque estábamos totalmente confinados y no teníamos horizonte. Ahora esto adquiere una importancia muy particular. Hace rato hablamos del documento del Seguro Social, hay que estar muy al pendiente de las cosas que nos afectan a nuestro giro, porque de lo que se trata en pocas palabras es de tener la información, como dice el punto 4, la información necesaria para activar, operar y coordinar el plan. Es decir, hay que empezar a hay que empezar a pensar cómo vamos a regresar. Y si la gente está trabajando en casa, ¿en qué orden van a regresar a la oficina? ¿Y con qué protocolos? Esto es muy importante ahora porque ya empieza a vislumbrarse el regreso. Entonces sí hay que empezar a anotar por ahí, de preferencia como último capítulo de nuestro pequeño plan de contingencia, el qué decisiones se hay que empezar a tomar, o cuando menos idear, sobre todo si no tenemos fecha de regreso, pero ya sabemos que algo va a pasar, respecto a cómo vamos a hacer las cosas para que no todo el mundo regrese de golpe, para que no todo el mundo regrese alterado, para que todo el mundo regrese de la mejor manera posible, para no meternos en más problemas de los que ya tenemos. El objetivo, el propósito, el alcance es un regreso que responda, o siempre debe de ser, responda a las nuevas necesidades de nuestro mercado, a las nuevas necesidades de la nueva normalidad. Hay que establecer responsables, no hay que dejarlo todo en manos del gerente de recursos humanos o la persona que se encargue de las contrataciones, porque eso no debe de ser. Hay que empezar a tomar algunas acciones, implementar algunas soluciones, tal vez hacer algunas adaptaciones en la oficina. Antes de que regrese la gente, empezar a montar divisiones en los cubículos para que haya menor contacto, para tratar de respetar la sana distancia. Entonces a lo mejor es momento de empezar a cotizar. Estas empresas, hay muchas que están empezando a fabricar divisiones en los escritorios muy prácticas, transparentes casi todas, que permiten que la gente trabaje con un poco más de confianza de una manera un poco más aislada. Entonces, todo este tipo de cosas hay que empezar a verlas. Pero no hacerlo, no vamos a colocar las divisiones ya con la gente aquí, porque va a ser un caos, hay que evitar el caos de nuevo y las improvisaciones. Esto, el plan de la recuperación, que es la generación de ideas de cómo le vamos a hacer, es ahora ya adquirió importancia porque ahora sí ya se vislumbra que algo va a empezar a pasar. Las consideraciones importantes sobre un plan de recuperación es seguimiento de las actividades predeterminadas y tiempos para cumplirlas, es la determinación de responsabilidades. ¿Cuál es el impacto positivo que se espera de esas actividades? Vamos a hablar de esto en la última media hora. El seguimiento a las tareas definidas para normalizar el flujo de entrega de productos terminados, porque a lo mejor empezamos a tener pedidos, pero resulta que no tenemos con quién mandarlos, o nuestro proveedor no tiene con quién mandarnos las cosas y ya tiene listos los pedidos. La necesidad de reevaluar el plan o el rediseño de las acciones, de eso no nos vamos a salvar y vamos a regresar. Y el seguimiento y la actualización del plan, que eso puede ser, dice permanente, pues sí, eso es permanente porque yo ya conocí, ya tuve contacto con empresas que cambiaron el plan. En una semana nada más lo cambiaron 5 veces. Porque las cosas cambiaron. Entonces no hay que tenerle miedo a eso, pero sí debemos estar preparados para no descuidar ningún detalle. Un ejemplo con el que nos tropezamos el otro día es que todo estaba prácticamente listo, muy buenos protocolos, comunicación, todo, y resultó que la fecha en la que iba a reaperturar el negocio pues la tuvo que posponer porque no encontraron los insumos que siempre habían usado para trabajar y no se resignaban a comprar de una calidad inferior. Entonces tuvieron que retrasar el regreso de la empresa al trabajo
Pues porque a nadie se le ocurrió preguntar si estaba trabajando su principal proveedor de insumos. Entonces, ahí quedó todo. Los beneficios de una gestión de este tipo, esta es la penúltima lámina de esto, es demostrar ante terceros que la organización tiene controlada la situación dentro de sus posibilidades. Eso es muy importante, es muy importante. Y la verdad no va a ser suficiente mostrar el visto bueno del Seguro Social, de que ya hicimos lo del cuestionario y ya nos dio permiso de regresar. Es importante ir más allá, porque de lo que se trata es de proyectar confianza. Hay que proyectar confianza, hay que demostrarle a la gente que estamos haciendo la tarea ante el regreso. Esto también sirve para garantizar bienes, productos y servicios mínimos mientras dure el evento disruptivo, el tema de las actividades esenciales, que es algo que están esperando probablemente nuestros clientes. No te preocupes, vamos a seguir surtiendo, no te preocupes, en este nuevo teléfono te vamos a atender, ese tipo de cosas así. También es importante para implementar una herramienta que es útil no solo para un evento puntual, sino que su carácter preventivo aplica para cualquier otro evento, es decir, ganamos al hacer las cosas bien esta vez, ganamos la experiencia de que si nos vuelve a pasar, aunque no sea una pandemia, entonces ya tenemos más experiencia respecto a cómo administrarnos en la crisis, en la tormenta, en el caos, y brinda ventajas competitivas a las organizaciones que gestionan la incertidumbre, transmitiendo seguridad y confianza. Sobre el tema de la seguridad y la confianza vamos a dedicar los últimos minutos, así que vamos a... Esta es la última lámina. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a dedicar unos minutos, si les parece bien, para preguntarles, y por favor a través del chat, que me hagan el favor de decirme si tienen alguna pregunta o duda sobre lo que acabamos de ver antes de entrar a el tema del protocolo COVID, que tiene que ver con recuperación. ¿Alguna pregunta o duda? Por el chat. Yo ya estoy viendo el chat, entonces en cuanto alguien, si quiere preguntar algo, me lo pregunta, yo leo en voz alta y respondo si puedo. ¿Todo bien? ¿Ninguna pregunta? De Rodrigo, gracias. A las empresas realmente, ¿quién las revisará que estén aplicando medidas? Esa es la pregunta de los 64,000. La respuesta a esta pregunta es, depende del giro. Pero en este momento no se han definido la manera en que lo van a hacer. La gran mayoría de las empresas va a hacer suficiente el tema de lo del seguro social, llenar los datos de buena fe en la plataforma, y se supone que el gobierno va a mandar gente a hacer auditorías. En realidad, lo que yo creo que va a pasar, y lo dijeron el otro día en uno de estos reportes del COVID, es que ellos sí esperan que las empresas, los negocios, metan su información a la plataforma. Ellos supuestamente tienen el compromiso de responder muy rápido si se puede regresar o no. Y lo que yo creo es que van a incentivar las denuncias anónimas, sobre todo de parte de los trabajadores. Eso es lo que yo creo. Y ante alguna denuncia sí podrían entonces ellos, el gobierno, ir a hacer alguna auditoría para saber qué es lo que está pasando. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Pero si estamos hablando de restaurantes, ahí las cosas van a ser más estrictas. Lo que pasa es que ese protocolo todavía no está listo. Luego aquí dice, los restaurantes que decidan ser
solo de entrega, ¿existe algún documento para estar bajo protocolos? No. Los restaurantes que solo quieran seguir haciendo delivery, no creo que les vayan que los vayan a hacer algo más estricto. Yo no creo que vaya a pasar eso. Yo, si yo fuera el dueño de un restaurante y independientemente de tomar la decisión de si sigo con entregas a domicilio o no, lo que yo buscaría sería algún tipo de certificación, algún tipo de reconocimiento que le garantice a la gente que está recibiendo mis productos en su casa que yo estoy haciendo las cosas bien acá. Pero yo no creo que vaya a haber nada obligatorio para quien tome la decisión de seguir vendiendo solo para entrega. Los que abran, sí. Ahí es donde está la polémica. Ahí es donde está la polémica porque el gobierno quiere que solo se use el 30% de la capacidad de los restaurantes y la gente que está negociando con el gobierno dice que cuando menos necesita el 50%, con el 30% no sale. El gobierno es lo que quiere, independientemente de los protocolos técnicos de las cocinas y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, si hay algo más, al final podemos dar otra revisión. Yo quiero volver a compartir pantalla. Y quiero llevarlos a una sección de nuestro portal. Ya pueden ver esta sección, una página de Interian. Espero que sí. Espero que sí. Regreso acá para estar totalmente seguro. Sí lograron ver lo de la pantalla. ¿No? Bueno, esta sección de la página corporativa de Interia trata sobre una cosa que se llama protocolo COVID. No trata de otra cosa. O sea que es el mismo tema. Y tiene que ver con plan de resiliencia y recuperación. Entonces, el aspecto de recuperación que todos los días se hace un poco más urgente y más importante, tiene el tema de esta alternativa que no solamente muestra, voy a empezar por ahí, muestra a las áreas críticas que está recomendando el Seguro Social y que son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y estas áreas son críticas. Vean, los voy a leer. La número 1 es la gestión. ¿Qué estás haciendo sobre la gestión de riesgos de transmisión del SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad? Medidas organizativas y protocolos para minimizar riesgos de la transmisión del SARS. Esta es otra área crítica que hay que tener bajo control. Repito, casi todo esto coincide con el documento del Seguro Social. Buenas prácticas de limpieza y desinfección. Hay que tener bajo control el tema de las buenas prácticas de limpieza y desinfección. 4. Gestión de residuos. ¿Cómo estamos gestionando la basura? ¿Dónde estamos dejando los cubrebocas que se usaron, las máscaras, las cofias, todo ese tipo de cosas? ¿Cómo estamos gestionando eso? 5. Gestión de la salud laboral y medidas de higiene del personal. Muy en particular equipos de protección del personal. La 5 es fundamental. 6. Transporte de personas trabajadoras. Si la empresa tiene la prestación y tiene sus propios vehículos y los usa para transportar personas, hay que ser muy rigurosos en cómo está la condición de esos transportes. Nada más que aquí hay una situación con la que ya nos encontramos la semana pasada, en el sentido de que encontramos una empresa, y allá descubrimos más, y encontramos más, descubrimos una empresa, nos encontramos con una empresa que le está dando transporte a sus trabajadores, pero los vehículos que están utilizando
para el transporte de esas personas, y lo están haciendo para que las personas no se suban a autobuses normales, por así llamarlos, pero esos vehículos que están usando no son de la empresa. Llegaron a un acuerdo con una empresa y esa empresa está llevando y trayendo a los trabajadores. Entonces, ese transporte que la empresa está pagando, necesitamos meternos con eso y tener control sobre eso. Si no, ahí tenemos un riesgo definitivamente alto si no hacemos algo, y por ahí puede aumentarse el riesgo del contagio. Entonces, este tema del transporte es delicado y va más allá de la idea original de que si, no te preocupes, si tú no das la prestación del transporte, no hay ningún problema, porque muchas empresas lo están haciendo. Sí están dando transporte, pero el transporte no es de ellos. Entonces no tienen mucho control sobre él y hay que tenerlo. 7. Formación e información a las personas trabajadoras. Esto es muy importante, que los trabajadores sepan exactamente lo que tienen que hacer en materia de protocolos para reducir el riesgo del contagio. Es muy frecuente, nosotros encontramos con mucha frecuencia en las empresas que las personas tienen una idea de lo que tienen que hacer, pero no tienen los detalles porque no se escribieron. Entonces, si hacemos una pequeña encuesta, el otro día sucedió en una empresa de 8 personas, entrevistamos a los 8 trabajadores y obtuvimos 8 respuestas distintas sobre cada cuándo utilizar el gel para las manos, cada cuándo lavarse las manos. Fueron 8 respuestas distintas porque no se les informó debidamente cuáles son los protocolos para el higiene de las manos. Esto pasa muchísimo y es crítico. 8. Comunicación de partes interesadas. Comunicación de partes interesadas. Este es el tema en el sentido de cómo vamos a manejar a los proveedores, a los clientes. Hay que comunicar y comunicar de buena manera y formalmente las medidas que estamos tomando para que nos den visibilidad, para prestigiarnos en el esfuerzo que estamos haciendo, independientemente de no perder el control en la reducción del riesgo del contagio. 9. Plan de contingencia y continuidad del negocio. Llevamos hora y media hablando de esto. Casi ninguna empresa lo tiene. Nosotros les ayudamos a las empresas a tenerlo. Esto es muy importante, la 9. Y 10 es la revisión del cumplimiento de la normativa legal aplicable, es decir, cumplir con el documento del Seguro Social o con algún otro protocolo según el giro de la empresa. Estas 10 áreas son fundamentales, es fundamental tenerlas bajo control, independientemente del giro, para tener un retorno al trabajo y recuperación razonable. Ahora, ¿por qué las tenemos nosotros? ¿Por qué Interia tiene esto aquí en una sección de su portal? Lo tiene porque Interia desarrolló una certificación para esto. Aquí donde tengo el cursor, esto es una muestra de un certificado que Interia Europa está emitiendo para las empresas que tienen estos 10 puntos bajo control y que, repito, en un 99% son los mismos del Seguro Social, porque el Seguro Social obtuvo estos puntos a partir de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que fue la misma fuente que Interia usó para desarrollar esta certificación. Entonces, estos son los 10 puntos, estos son los puntos que Interia audita, estos son los 10 puntos mínimos que independientemente del giro toda empresa debe de tener bajo control, y para quien quiera ir más allá, para proyectar confianza y visibilidad y prestigiarse todavía más, pues tiene la opción de una certificación que nosotros tenemos y que nosotros otorgamos al auditar y ayudarle a las empresas que tengan bajo control estas 10 áreas. Esto es importante porque este aspecto de tener esas 10 áreas bajo control y ponerle la cereza en el pastel con una certificación, que es muy económica, por cierto, va a darles un plus, sobre todo a esos giros críticos que no pueden vivir sin visitantes, como por ejemplo un consultorio dental, por ejemplo. O hay médicos que no están dando consulta, pero sí están visitando pacientes, pediatras que están visitando pacientes. Entonces, para ese tipo de giros es crítico
es crítico, no solamente haber hecho la tarea de estas 10 áreas, sino tener también el aval de un tercero que está diciendo, a mí me consta que esta persona o esta empresa está o ha hecho el tema de el tema de la tarea para protegerse. Entonces, esto se llama protocolo COVID, es una certificación, no es obligatoria de ninguna manera, no es obligatoria, pero es algo para pensar, es algo para pensar si alguien realmente quiere proyectar más confianza entre la gente, sobre todo sus clientes y sus visitantes. Eso es lo que quería compartirles como un apéndice del respecto al plan de contingencia. Aquí hay una pregunta, dice, ¿podría darnos el nombre del documento del Instituto Mexicano donde especifica las medidas de seguir? Sí, claro, se llama Retorno al Trabajo, así se llama. Retorno al Trabajo. Lo estoy escribiendo. Se puede encontrar en Google de manera muy, muy fácil. Y es realmente útil. Se llama Retorno al Trabajo y lo voy a volver a escribir porque estaba con alguien más. Aquí, retorno al Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se encuentra en Google de manera muy fácil y si quieren nosotros se los podemos hacer llegar a través de Canaco. Es un documento muy importante porque es lo que el Seguro Social quiere y las últimas páginas de ese documento tienen el formato de una auditoría, es decir, trae preguntas sobre con qué, cada cuando verificas en los baños de tu empresa que tienes jabón, qué clase de toallas estás utilizando para que se sequen las manos, con qué frecuencia verificas eso, ese tipo de cosas, tiene formato de auditoría. Entonces ustedes al verlo les sirve como hoja de ruta para ir implantando sus protocolos y decidir si en qué momento vale la pena meterse a la plataforma y empezar a responder el cuestionario que trae la plataforma de ellos. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa trae? ¿Qué otra cosa tienen? Preguntas, dudas. Voy a intentar colocar a ver si lo encuentro el documento este de retorno. Si no, se los mandamos por email. Si no, se los mandamos por email, pero es algo importante que lo tengan. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra pregunta, duda? No. El tema de las auditorías y de la revisión de los negocios, eso todavía no está definido. Lo importante es que ustedes empiecen a prepararse para regresar, empiecen a pensar en sus protocolos, en las medidas que van a tomar para proyectar confianza. Esta certificación también aplica para escuelas. La respuesta es sí. Antes de la pandemia pensaba poner una guardería. Ahora ya no sé por el espacio. Sí, eso son giros complicados. La certificación de la que hablé sirve para cualquier giro. Cualquier giro. Eso no hay ninguna limitación y para cualquier tipo de empresa y cualquier tamaño de empresa. Hay que agregar que es una certificación que se obtiene por sede. Una empresa tiene 5 sucursales, se hacen 5 auditorías y se obtienen 5 o se otorgan 5 certificados. Porque cada sede tiene su propia situación, tiene sus propios riesgos, tiene sus propias cosas. Entonces no es como una ISO que se otorga el certificado para una razón social, sino es como la NOM 035 que se implanta por sede o se otorga el certificado por sede. Otra pregunta, más preguntas.
Más preguntas. ¿Algo más? ¿Todo bien? Bueno, si no hay alguna pregunta más, solo me resta, voy a escribir aquí mis datos de mi correo. Por si alguien quiere a posteriori hacer preguntas en privado, ahí está mi correo electrónico. Si alguien quiere hacer preguntas en privado, me puede escribir a este correo electrónico jcervantes@intedia.com y con gusto podemos disipar dudas y ayudarles en casos, su particular situación. Mi recomendación es que no dejen para lo último el tema de pensar en la recuperación. Si están trabajando, con mayor razón, hay que empezar a implantar los protocolos, hay que pensar en lo que se va a hacer sobre espacios físicos, infraestructura, en fin, todo ese tipo de cosas que realmente, incluso desde una perspectiva moral y ética, contribuyan a la reducción del, del riesgo del contagio, ¿no? Eso es fundamental, a final de cuentas, ¿no? Pero también hay que darle su importancia al hecho de probarlo, al hecho de proyectar, de presumir, en el buen sentido de la expresión, que se están haciendo las cosas bien. Si no sirven de poco, ¿no? Hay que capitalizar el esfuerzo de todo esto, ¿no? Entonces yo estoy a la orden. Yo le agradezco una vez más a Canaco la oportunidad de dar estas charlas y ojalá que haya una nueva oportunidad, que nos vuelvan a invitar, porque será un gusto hacerlo. Nosotros con Canaco ya son años de estar dando charlas de este tipo, aunque estábamos hablando, por supuesto, de otras cosas. Hablábamos de la ISO 9001, hablábamos de conceptos de calidad, ese tipo de cosas así, y a raíz de lo que está pasando, pues tuvimos que, obviamente, cambiar el temario, ¿no? Y ha ido evolucionando. Esta charla no se parece mucho a la primera que dimos sobre el plan de contingencia, porque las cosas han cambiado y han evolucionado dentro de la propia pandemia. Entonces nos seguiremos adaptando y seguiremos a la orden. Y ahí tienen mi correo por cualquier cosa. Muchas gracias, entonces. No sé si hay algo más de parte de, de Canaco. Sí, Jesús, muchas gracias. Muchas gracias por la plática. Gracias a todos los que participaron. Igual que en la plática pasada, les vamos a hacer llegar la información vía correo electrónico con esta información que les compartió Jesús y el tema de los protocolos también. Muy bien. Bueno, también invitarlos, aprovechar el momento para invitarlos a nuestra rueda de negocios que tenemos la próxima semana, el 16. Y también quien se quiera sumar a ofrecer descuentos y promociones para el Día del Padre, tenemos esa convocatoria abierta. Los invitamos a que visiten nuestra página para que chequen los eventos próximos que tenemos, los cursos y se registren. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a todos. Si es que no se registraron en la lista de la página, les pedimos que pongan, igual que la vez pasada, su correo electrónico en el chat para que podamos hacerles llegar la información. Entonces, bueno, pues si quieres damos un minutito nada más para los que quieran escribir su correo Claro, electrónico y claro. terminamos. ¿Sí? Sí, Pues sí, por muchas supuesto. Muchas gracias gracias. y que tengan buen día.
Pues creo que ya no anotaron, entonces, bueno, pues muchas gracias, Jesús. Estamos a la orden. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. A cuidarse todos. Hasta luego.